Hoy vamos a desarrollar un tema súper importante y que es el primero de un tipo de elementos en Revit que se llaman anotaciones. Las anotaciones pertenecen a un plano en particular. Uno, por ejemplo, acota, que es lo que vamos a hacer hoy, cotas, y esa cota le pertenece, en este caso, solamente a este dibujo en el cual yo estoy acotando. Lo cual es bastante lógico que así suceda. Si yo coloco una cota en esta planta, en la planta de nivel 1, esa cota no se va a ver ni en el nivel 2, ni en el nivel de fundación, ni en la planimetría, ni en ningún otro lugar que no sea esta planta. Entonces, para acotar vamos a venir acá al menú de anotar y vamos a encontrar que tenemos dos cotas, la alineada y la lineal. Cualquiera de nosotros que venga de AutoCAD empezaría a acotar con la cota lineal y dejaría la cota alineada para planos inclinados, etc. En Revit no. En Revit la cota alineada es la cota que vamos a usar siempre para acotar y rara vez vamos a usar la lineal. Entonces, para empezar a acotar, primero nos aseguramos de estar en la escala en la que queremos acotar, en 1 en 50 en este caso. Y hago esta aclaración porque si bien las cotas son anotativas en Revit, una cantidad excesiva de cotas en una escala inapropiada puede hacer que nuestros planos no se lean bien. Entonces vamos a acotar en la escala en la que este plano se va a imprimir. Si se va a imprimir en 1 en 50, acotaremos sobre una planta en 1 en 50. Pero si este plano se va a imprimir en escala 1 en 50 y en escala 1 en 100, lo que vamos a tener que hacer, que no lo vamos a hacer hoy, es duplicar este plano y generar un plano para la escala 1 en 100 y acotar lo que corresponda a la escala 1 en 100. Lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a acotar ya mismo y empezamos, como les dije, con la cota alineada. La cota alineada es la cota que siempre vamos a usar. ¿Qué acota la cota alineada? Acota elementos paralelos entre sí. En este caso no tenemos ningún objeto inclinado. Voy a hacer un objeto inclinado para que ustedes lo vean. Por ejemplo, ahí. Y vamos a hacer otro con la misma inclinación. Por ejemplo, ahí. Entonces, la cota alineada, que también la pueden encontrar ahí arriba, lo que hace es acotar líneas, o líneas derivadas de elementos, obviamente, paralelas entre sí. Entonces, yo puedo acotar, por ejemplo, la distancia que hay de este elemento a este elemento. ¿Sí? Vamos a hacerlo, hago clic ahí y hago clic acá. Y ahora voy a poner esa cota donde yo la quiero ubicar, después la puedo mover si quiero. Ahí está. Yo puedo, por ejemplo, si me acerco bastante, acotar desde este lado del muro. Como no lo está seleccionando, voy a presionar la tecla Tab una vez. Ahí ya lo seleccionó. A este otro lado del muro, que como no lo está seleccionando, voy a presionar la tecla Tab una vez. Ahí está. Estas cotas son referencias individuales, es decir, cuando yo acoté acá, hice clic en esta línea, después en esta línea y la cota terminó. Pero la voy a borrar. Si al hacer la cota yo le digo que las cotas no sean referencias individuales, sino que sean muros enteros, me aparece un cartel de opciones. De momento no lo voy a activar, pero fíjense, yo hago ahora cota alineada y marco esta línea. Fíjense que marco líneas, no marco puntos, ¿no? Marco la línea. Ahí presiono Tab hasta que se seleccione la referencia que yo quiero. Ahora vengo acá, presiono Tab y fíjense que sigue acotando. Entonces yo podría venir ahora hasta acá y hacer Tab ahí y acotar, y Tab acá y también acotar, y por último ubicar mi cota donde yo quiera. Esto mismo que estamos haciendo entre líneas que son inclinadas pero paralelas, también lo vamos a hacer acá para acotar, en este caso, nuestros muros. Ahora fíjense que entre las opciones tengo colocar cotas en los ejes del muro, y yo en realidad quisiera acotar con respecto a las caras del muro. Entonces, si yo pongo ejes del muro, cuando voy a acotar desde acá hasta acá, me va a tomar el eje del muro, fíjense. De esta manera, cuando yo hago una cota, va a buscar ya no el eje del muro, sino los bordes. Aunque en este caso los está seleccionando, eso es porque acá dice muros enteros. Si yo pongo nuevamente referencias individuales, cuando yo me pare sobre este muro,
tengo que poner que quiero las caras del muro ahí, entonces me toca una o la otra. También me toca el medio, ¿no? Entonces vamos a acotar, por ejemplo, la distancia que hay desde esa línea hasta esta línea. Y la vamos a ubicar donde nosotros queremos. O bien podemos seguir. Ven, yo hago clic ahí, hago clic acá y por último hago clic sobre la nada para que me posicione la cota en ese lugar. En cualquier momento yo la puedo borrar, pero esto es una sola cota. No son 3 cotas separadas como tenemos en AutoCAD. Es una sola. Si yo, por ejemplo, quisiera agregar las 2 cotas que me faltan de este lado, del espesor de este muro y el límite de la vereda perimetral, voy a seleccionar la cota y voy a editar las líneas de referencia. Pongo editar líneas de referencia y hago un clic, por ejemplo, ahí, y hago otro clic, por ejemplo, ahí, y ahora hago un clic sobre la nada misma y ya tengo mi cota agregada. Si yo quisiera en este caso dividir esta cota en 2, que se acote el vano y después la pared, tendría que hacer lo mismo, seleccionar la cota, editar líneas de referencia y marcar el punto que yo quiero, que es ese. Y automáticamente la cota se divide en 2, pero me está pidiendo otro punto. Entonces este punto yo lo tengo que hacer en la nada, es decir, no hacer clic sobre ningún elemento, lo puedo hacer acá, por ejemplo, para que estas cotas queden ya definitivas. Al poner nuestras cotas en muros enteros en lugar de referencias individuales, yo puedo seleccionar un muro directamente. A ver, vamos a seleccionar este muro de acá. Es un muro corto, va desde ahí hasta acá, pero yo puedo hacer clic directamente en el muro y me va a poner todas las cotas que tengan que ver con ese muro. En este caso pone una sola, que es esta de los 5 metros. ¿Pero por qué? La voy a borrar. Porque dentro de las opciones, estas que aparecen acá, yo le tengo que decir al Revit qué quiero que acote. Por ejemplo, ¿quiero que acote los huecos? Sí, los quiero respecto a los centros o a las anchuras. Y yo lo quiero respecto a las anchuras. Si ustedes lo quieren con respecto a los centros, está hablando de los huecos de carpintería. ¿Quiero que acote muros intersectantes? Sí. ¿Quiero que acote rejillas intersectantes? En este caso no. ¿Por qué? Pues las rejillas son estas que tenemos acá. Yo no quiero acotar esto y que cada vez que aparezca una rejilla me acote respecto de la rejilla. Entonces lo dejo así. Y fíjense qué interesante, voy a hacer clic sobre el mismo muro y ahora tengo todas esas cotas. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a hacer lo mismo con este. Entonces tengo a lo largo del desarrollo de ese muro todas las cotas que aparecen. Entonces podría poner esta acá, o todas esas inclusive, etc. Las otras cotas que dije que rara vez vamos a usar son las cotas lineales. Las cotas lineales acotan puntos, referencias entre puntos, pero estas cotas son horizontales o verticales. No son como las cotas alineadas que también pueden ser inclinadas. Estas acotan puntos. Por ejemplo, yo quiero acotar desde esta esquina hasta esta esquina. La cota va a ser individual. Fíjense, me tengo que parar justo en el vértice. Y van a ver, no, acá no se llega a notar, a ver si apago. Ahí aparece un cosito azul. Le voy a hacer un zoom para que ustedes lo vean. Ahí hay un iconito, no es un iconito, o sea, hay un vértice azul. Yo voy a hacer clic y va a tomar ese vértice. Y ahora tengo que elegir el otro punto. El otro punto que quiero, por ejemplo, es este punto de acá. Entonces hago clic ahí y ahora pongo la cota donde yo quiero, hago clic en la nada. Estas cotas, las cotas lineales, no acotan muros enteros como veíamos recién, sino que acotan esto que les digo. Si yo quiero ahora hacer una cota que vaya desde este punto a este punto, con esta cota lo puedo hacer fácilmente, con la cota lineal también, ¿no? Pero digo, es para esto. Y la cota va a ser siempre horizontal o vertical. Hago clic ahí y ya la dejo ubicada. Otra cosa interesante que tienen las cotas es que son asociativas. Es decir, por ejemplo, en este lugar, si yo esta puerta que está ahí, que está a 0,52 de este muro y a 0,39 de este, yo la borro, por ejemplo, automáticamente suprime y convierte esas 3 cotas en una sola cota.
Vuelvo para atrás. Si yo la muevo, las cotas automáticamente se actualizan. Y otra cosa interesante que tienen las cotas es que se manejan por familias. Fíjense, en este caso, esta familia se llama estilo de cota lineal diagonal. Solamente diagonal. Yo le voy a editar el tipo y me voy a encontrar con un montón de parámetros que modifican las cotas. Por ejemplo, si quiero que el tipo de cadena de cota sea continua o no. En este caso, nosotros sí queremos que sea continua. El tipo de directriz es un arco en este momento. La directriz es la línea que indica dónde va la cota. Por ejemplo, vamos a buscar un punto que se esté superponiendo. Por acá. Esto acá que no se entiende. Entonces, esta primera cota yo la voy a seleccionar y haciendo clic en estos circulitos, si hago clic debajo del número, voy a poder mover este número y ponerlo donde yo quiera. Esta es la directriz. Esta es la que me está diciendo a dónde corresponde este número. Por ejemplo, en este caso lo mismo, etc. Esta línea es la que yo configuro en mi familia, que en este caso se llama diagonal. Le pongo editar tipo y le digo que el tipo de directriz, por ejemplo, sea una línea. Le doy a aceptar y todas las cotas que tenían directriz ahora tienen directriz de línea. ¿Qué otra cosa puedo modificar? Bueno, varias cosas que los invito a explorar. Yo me quiero detener en la parte de más abajo, en el texto, donde puedo modificar, por ejemplo, el tamaño del texto. Si 2.1 milímetros para mí es grande, le puedo poner, por ejemplo, 1.8 milímetros. Lo aplico y automáticamente todos los textos que pertenezcan a este estilo de cotas diagonal pasan a tener siempre 1.8 milímetros. Lo mismo que el desfase del texto. El desfase del texto está en 0.1. Yo lo voy a poner en 0.05 para que esté más cerca de la línea. Le doy a aplicar y fíjense cómo todos los textos bajaron medio milímetro. El tipo de letra. En este caso tengo una Arial, pero supongamos que quiero otra. Por ejemplo, por favor usen una que se pueda leer bien. En este caso voy a elegir la Verdana. Le doy a aplicar y ya cambia en todas las tipografías. La Verdana es una tipografía bastante grande, así que la puedo achicar todavía un poquito más. Por ejemplo, el fondo del texto. Fíjense que el fondo del texto en este caso es color blanco y me tapa el dibujo que está por debajo. Yo puedo decirle que el fondo del texto sea opaco o que sea transparente. En este caso le pongo transparente, le doy a aplicar y ya veo la carpintería que tengo por debajo. Una vez que termino, le doy a aceptar y listo, mis cotas ya se ven perfectamente. Ahora, tengan cuidado, porque yo acá estoy acotando sin los espesores, en escala 1 en 50. Yo activo los espesores y esto ya no se ve tan bien como antes. Entonces tal vez este de acá lo debería poner, por ejemplo, ahí. Este de acá lo debería poner ahí. Y tal vez debería mover toda la cota un poco hacia arriba. En este caso este tal vez me convenga ponerlo acá abajo y demás. Lo interesante de esto es que una vez que ustedes ponen las cotas, como les decía, pueden cambiar de escala sin mayores problemas. Es decir, mayores problemas de los que solemos tener en AutoCAD. Es decir, que el texto me quede chiquito, grande, etc. Si yo estoy acá y pongo esto en escala 1 en 25, lo único que va a cambiar va a ser el texto. Es decir, no voy a ver más grande o más chico, sino que cambia el texto. Obviamente estas cotas tal vez para 1 en 25 estén bien, para 1 en 50 estén un poco ajustadas en cuanto a lo que están acotando, y en 1 en 100 ni que hablar de que tenemos serios problemas porque ahora sí se están empezando a encimar todas las cotas y yo debería nuevamente seleccionar cada una de estas y ponerla donde va. Lo cual es un error porque yo no necesito todas estas cotas en escala 1 en 100. Tal vez porque tengo todas estas cotas es que necesito que mi escala no sea 1 en 100 y pase a ser, por ejemplo, 1 en 50. Recuerden que las escalas van en función del detalle que uno quiera mostrar en el dibujo. Entonces, si esto queda todo amontonado, bueno, obviamente no nos sirve. Bueno, así de cortitos son las cotas y así de fácil son también. Yo los invito
a que acoten absolutamente toda esta planta para que la semana próxima podamos avanzar otro paso en este mundo de las anotaciones dentro de Revit.